¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Verdad? No sé, de repente algunos se preguntan, ¿verdad? Tendré que ir a tocar, ¿verdad? Por ahí 3,000 puertas. No le voy a decir quién lo hace por ahí, pero algunos que tienen que ir a tocar 3,000 puertas. Bueno, creo que se acomodaron la mayoría. Vamos a dar inicio. Estamos en la serie La Ley y la Gracia, enseñanza número 5. Vamos abriendo nuestras Biblias rápidamente porque el tiempo vuela, hermano, que parece que no nos alcanza a mirar las escrituras que se requieren conocer para poder tener, ¿verdad?, lo que es un fundamento firme y fuerte acerca de lo que habla la palabra del Señor. Este tema es un tema bastante profundo. En cierta forma lo estamos pasando por encimita, pero tratando de profundizar un poco. Y lo importante es que usted logre captar, ¿verdad? Y ese es el deseo, que usted logre captar la diferencia de la ley y la gracia, ¿verdad? Y lo precioso que es. Escuché un grillo muy fuerte. It is, wow. Bueno, a ver si no les estorba. Hechos capítulo 15, ¿ya está allí? Hechos capítulo 15, versículo 1. Y vamos aquí, no vamos a leer todo lo que leímos en esta escritura la semana pasada, nomás unos versículos y nos vamos a brincar. Dice versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Miramos que era un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaba entrando a lo que es, llamámonos el día de hoy, legalismo, y es el judaísmo o el judaizantes, ¿verdad? Estaban intentando judaizantes para tratar de llevar al cristiano a llevarlos a vivir bajo la ley o ciertos preceptos de la ley. Y miramos, ¿verdad?, que aquí le estaban diciendo: no podéis ser salvos. Imagínense, no podéis ser salvos si no se circuncidan, ¿verdad? Si no llegaba la circuncisión a la vida de esos hombres, no iban a ser salvos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué vino Cristo? Y dijeron, sí, es Cristo más la circuncisión, Cristo más el sábado, el día de reposo, Cristo más las comidas, Cristo más las fiestas y las lunas nuevas, ¿verdad? Casi llevándolos otra vez a vivir bajo la ley. Así que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña. Amén, estaban molestos, ¿verdad? Porque diciendo, oye, nosotros siendo judíos acabamos de salir de allá. Y nos quieren llevar otra vez a la esclavitud. En el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que ahí estaban ellos exigiendo, ¿verdad?, que es necesario que guarden la ley de Moisés. Y miramos que ahí estaban estos hombres. Si brincamos ahí también al versículo 15, en el versículo 15 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré, ¿verdad?, el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Pero allí dice en el versículo 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. En otras palabras, cuando se estaba aquí discutiendo, ellos comienzan a hacer un resumen de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos comienzan a decir: los profetas habían dicho que el Señor iba a hacer un pacto nuevo. Los profetas habían escrito que el Señor haría cosas nuevas, que este pacto ya no existiría más. Así que por eso es que el versículo dice:
y con esto concuerdan las palabras de los profetas, ¿verdad? Ellos están ahí mirando lo que está sucediendo, cómo el Señor está trayendo salvación a los gentiles, ¿verdad? Sin necesidad de guardar el antiguo pacto. En el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces ahí estamos mirando, ¿verdad?, que ya se establece podemos decir que el juicio o el veredicto que tomaron ahí en Jerusalén los apóstoles y todos los demás que están ahí reunidos. Dijeron: bueno, ya no vamos a incomodar a los gentiles que se conviertan al Señor. No se les tiene que estar exigiendo la circuncisión, no se les tiene que exigir que guarden la ley de Moisés, ¿verdad? Sino al contrario, simple y sencillamente les dicen que no se les inquiete más a los que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿verdad? Y miramos que dicen: bueno, los gentiles que ya vinieron a Cristo, que se aparten de estar adorando ídolos, ¿verdad? Y de la fornicación y de ahogado y de sangre. Miramos que no les da ahí todo lo que son las leyes de no comer camarón, ostión, conejo, todo lo que se quiera, todo eso que estaba prohibido en la ley de Moisés, ya ahora dice que coman lo que quieran, ¿verdad? Y bueno, no quiero entrar ahorita mucho en eso, pero hay un porqué. Y tristemente, ¿verdad?, en aquellos días, así como en los días de hoy, se continúa, ¿verdad?, en veces exigiendo que el creyente necesita hacer algo para ser salvo, ¿verdad? Se exige, se requiere, y en veces se le pone ciertas presiones a la persona, y en veces aún hasta se le acusa a los cristianos, ¿verdad? Se les acusa de que estamos escogiendo ciertos mandamientos y ciertas leyes que guardar y otras que no tenemos que obedecer ya. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Verdad? De repente aún a uno del grupo de personas que más ataca a los cristianos en esta área es el grupo de los homosexuales. Dicen: bueno, en el Antiguo Testamento decía, ¿verdad?, que era una abominación si un hombre se acostaba con otro hombre. Eso era una abominación en el Antiguo Testamento. Y también era una abominación, ¿verdad?, o era un animal inmundo comer camarón y comer lo que es ostión. Y ahora ya en el Nuevo Testamento ya los cristianos quieren comer ostiones, pero continúan diciendo que es abominación el homosexualismo. Y dicen que ahí el cristiano escoge qué leyes, qué mandamientos aceptar del Antiguo Testamento y qué ya no aceptar, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, por ejemplo, también lo que es el algodón, la ropa, ¿verdad? Decía que tenía que vestir solamente ropas de puro algodón, no vestido, no mixto con lo que es el poliéster. Vamos a decir poliéster, yo no sé ni qué es eso, pero sí que es una tela, una poliéster y algodón, o seda y algodón. No podía mixearse esos esos materiales para hacer ropa. Y dicen: bueno, eso en el Antiguo Testamento estaba prohibido, y ahora ya en el Nuevo Testamento pues ya todos traemos todo mixto, ¿verdad? Unos de plástico, otros de licras y yo no sé qué más cosas, pero yo no sé si licra es un material o no. Bueno, pero ya traemos ahora todo confundido, todo mixteado. Dicen: bueno, los cristianos son medios inestables en las leyes y los mandamientos. ¿Por qué es que agarran unas cosas del Antiguo Testamento y las ponen por obra? ¿Y por qué otras cosas ya no las creen? ¿Verdad? Tristemente se acusa y de esta área que creen que uno, ¿verdad? Y en vez hay cristianos que nos dicen: bueno, yo no sé ya qué aplico y qué no aplico, ¿verdad? Dice que ya no estamos bajo la ley, entonces ¿por qué si aplicamos unas cosas de la ley y otras cosas de la ley no? Quizás usted se ha sentido así. Bueno, ¿cómo le hago para saber qué es y qué no es? Recuerde, por favor, que una cosa era el antiguo pacto y otra cosa es el nuevo pacto, y cada uno de los dos pactos tenían un fundamento, tienen un fundamento, podemos decir así, ¿verdad? El antiguo pacto tenía un fundamento y el nuevo pacto tiene un fundamento, ¿verdad? Ciertas exigencias, ciertos requisitos y ciertos mandamientos, ¿verdad? Tristemente hay personas que no han logrado tener la capacidad de entender cuando miran
el Antiguo Testamento y cuando miran el Nuevo Testamento, hay personas que no logran entender el plan de Dios, la obra de Jesús y la salvación del hombre en las Escrituras. No lo logran comprender, no lo logran ver. Y cuando la persona no logra ver a Jesús en los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando no logra ver las fiestas o no logra ver los requisitos, ¿verdad? La persona, bueno, como que se confunde y entonces dice, no, si es que los cristianos hacen acepción, ciertos mandamientos agarran, ciertas leyes y otras no. Pero después es cuando nos damos cuenta, ahora cuando ya viene uno a Cristo y cuando el Espíritu Santo le abre el entendimiento, entonces es cuando la persona logra comprender. Y ahorita vamos a ver unas escrituras, ¿por qué es que hasta entonces uno logra comprender por qué es que hay un fundamento para el antiguo pacto y un fundamento para el nuevo pacto? Jeremías 31, vamos a ir rápidamente a Jeremías 31, porque estábamos mirando en el libro de los Hechos que estaban diciendo, ¿verdad? Que esto concuerda con lo dicho por los profetas, ¿verdad? Concuerda por lo dicho por los profetas, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, porque era que al gentil, al cristiano ya no se le iba a exigir que guardara la ley de Moisés, y estaban simple y sencillamente estableciendo, clarificando lo que Dios ya había dicho. Jeremías 31, versículo 31, ¿ya lo tiene por ahí? Amén. Jeremías 31 dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Ahora, hermanos, les repito, cuando estamos leyendo esta escritura, estamos yendo por encimita, porque usted puede encontrar aún que Moisés mismo, cuando les da el pacto, Moisés mismo les declara que Dios les hará un nuevo pacto. Dios, en otras palabras, no era algo que salió de repente. Desde que Moisés ya estaba Dios hablándole al pueblo. Pero le repito, por causa del tiempo, ¿verdad? Estamos en cierta forma pasando por encimita de estos puntos, pero se puede profundizar mucho más y alargar el tema. Pero si le interesa, usted lo puede estudiar más a fondo esto. Dice que Jehová fue el que dijo que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice el versículo 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Si usted se recuerda, el pacto, por eso le llaman que tienen que guardar la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando Dios los sacó de Egipto y se estableció el pacto, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo, ellos invalidaron mi pacto, pero yo haré un pacto nuevo con ellos. Dice el 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Aquí Dios está diciendo, yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo. Y Él está diciendo, el pacto viejo, y ahorita vamos a ver varias escrituras, el pacto viejo fue escrito, para comenzar, los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Amén. Tablas de piedra, fueron los primeros 10 mandamientos que les entregó. Y el Señor dice, voy a hacer un pacto nuevo, y este es el pacto que voy a hacer. Dice, daré mi ley aquí en su mente. Amén.
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Amén. Aquí y aquí es donde el Señor dice, este va a ser el nuevo pacto. Ya no va a ser una ley establecida en piedra, sino que ahora va a ser una ley que va a estar escrita aquí y aquí, en la mente y en el corazón. Y ahorita vamos a mirar esto. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? Esto es lo que es el nuevo pacto, escrito por Dios, no por el hombre. Amén. Es un pacto entre Dios y el hombre, porque el que trajo el pacto, el primer pacto, podemos decir que fue Moisés, y era la ley de Moisés. Amén. Y el que no obedecía, ¿verdad?, el pacto de Moisés, tenía que morir. Era una, podemos decir, si usted lo puede mirar así, es como cuando salimos por la calle y miramos un policía. Y ese policía trae una ley que nomás está mirando a ver quién está rompiendo la ley. Y el que rompe la ley le da un tiquete, lo arrestan o le dan unos macanazos también por ahí, dependiendo cómo se porte, porque está rompiendo la ley. Y esa era la ley de Moisés, ¿verdad? En cierta forma, por eso le llaman el ministerio de muerte y de condenación. Y Dios está diciendo, voy a traer un nuevo pacto. Ahora mi palabra va a estar escrita en su mente y en su corazón. Y luego dice así, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ¿verdad? La escribiré en su corazón. Ahora dése cuenta, hermanos, que dice que esta ley es Dios mismo el que la va a estar escribiendo en la mente y en el corazón del hombre. Amén. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso porque cuando nos damos cuenta se cumple, ¿verdad?, que Dios mismo, como dice la palabra, Dios mismo les enseñará. Y es lo que dice aquí. Dice ahí el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano. Cuando uno, hermano, conoce al Señor y el Señor viene y le enseña aquí en su mente y en su corazón, hay tantas cosas que ya automáticamente hacemos porque nos dice el Señor, no porque nos lo dice el hombre. ¿Se acuerda usted el día que le entregó su vida a Cristo? Yo no sé cuál fue su crecimiento espiritual, pero yo no sé si cuando usted vino a Cristo, si cuando usted entró a la iglesia, lo primero que cuando usted entró, todavía ni siquiera oía el evangelio. Lo primero que le dijeron, quizás le dijeron, bueno, si va a entrar a la iglesia, lo primero que tiene que hacer es quitarse el pantalón, mujer, y ponerse una falda. Si es lo primero que usted escuchó, era el hombre enseñándole a usted y no Dios enseñándole. Cuando usted fue, ¿verdad?, y que le entregó su vida a Cristo y el Espíritu Santo llegó y empezó a escribir en su mente y en su corazón, yo creo que muchos de ustedes, nadie les dijo, deja de tomar. Nadie le dijo a usted, deja de decir malas palabras, deja ese estilo de vida. Nadie. Amén. Si alguien le dijo a usted, bueno, si vas a venir aquí a la iglesia, vas a tener que dejar esas palabras, vas a tener que dejar de tomar, vas a tener que dejar, hermano, si alguien le dijo, ¿sabe qué? Esa persona lo único que está haciendo, le está estorbando a la obra que hace el Señor. Va a entrar y va a ser una persona bien religiosa, pero bien perdida, camino al infierno. Porque está guardando nomás una ley. Está siguiendo otra vez reglas, requisitos y mandamientos, pero no está aquí y no está aquí. No está en su mente ni en su corazón, no tiene ni el deseo de hacerlo. Y lo hace nomás porque tiene que hacerlo, no porque lo desea y no porque lo anhela. Por eso dice
que Él mismo, ¿verdad?, lo pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón. Él mismo nos enseñará. Vamos allí al libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, 6 y 7 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Está hablando aquí de este nuevo pacto y dice que es un mejor pacto hecho de parte de Dios con el hombre, establecido sobre mejores promesas. Dice el 7: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora recuerde que la palabra, la ley de Dios, es perfecta y santa. Amén. La palabra de Dios, la ley de Dios no es imperfecta, sino la imperfección era que el hombre no podía guardar esa ley. Ese era el problema. El problema no era la palabra, la ley, los mandamientos. El problema era la imperfección del hombre, y por eso era que en cierta forma pues no puedes unir algo imperfecto con algo perfecto. No se podía unir. Por eso dice que ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que estamos hablando del nuevo pacto. Si nos brincamos allí del 8 al 12, en esos 4 versículos está leyendo lo que dice el libro de Jeremías, que dice: estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Si usted lo lee allí, ese es Jeremías 31. Y luego dice ahí en el versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Así que aquí está haciendo referencia al libro de Hebreos, al libro de Jeremías. Y si miramos allí, ¿verdad?, en el versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. El Señor dijo: haré un nuevo pacto, un nuevo trato contigo. Si usted ha hecho un trato con alguien, si usted ha negociado algo con alguien, usted quizás negoció un carro y le dijo: bueno, te voy a dar tanto por tu carro, y negociaron, hicieron el trato, se lo llevó, y cuando iba allí manejando se le salió una llanta y quiso enfrenar y se le fue el pie por ahí, por donde ponen el freno, ¿verdad? Y ya no quiso ponerle en park, ya no agarró park el carro, sino que siguió dando vueltas alrededor de la cuadra hasta que se le acabó la gasolina. Y ya por fin habla con aquella persona: ¿sabes qué? El carro que me vendiste no funcionó. Me lo habías vendido en tanto. Y dice: bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un nuevo pacto. Vamos a hacer un nuevo trato. Ya no me pagues tanto, y ahora nomás dame tanto. Arréglale tú los detalles. Entonces es un nuevo pacto. En otras palabras, cuando se hace un nuevo pacto, el primer pacto quedó inválido, quedó deshecho, quedó a punto de desaparecer. Por eso dice aquí que ya si habla, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Al primer pacto ya quedó viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En otras palabras, ese primer pacto quedó inválido, quedó desaparecido, y hay un nuevo pacto. Amén. Un nuevo pacto hecho por Dios hacia los hombres. Y eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Que sin duda alguna ese pacto viejo tendría que desaparecer, tendría que ser eliminado. En el nuevo pacto, ¿verdad?, ciertamente vemos ciertos mandamientos y requisitos, ¿verdad?, para el cristiano. Ciertas cosas que se esperan del cristiano. Y ahí es donde las personas en veces no entienden por qué es que dicen: bueno, ¿por qué es que ciertas cosas agarran del Antiguo Testamento y otras no? Simple y sencillamente porque se estableció un nuevo pacto,
Y lo que se establece como fundamento en el nuevo pacto, eso es parte del nuevo pacto. Es parte, por eso es que usted encuentra cosas que se repiten en el Nuevo Testamento y hay otras cosas que ya no se repiten y quedan fuera, porque es un nuevo pacto. Amén. Un nuevo pacto, un nuevo trato que Dios hizo con el hombre, y lo que Dios estableció, Dios lo estableció. Y un ejemplo de eso fue ahorita en el libro de Hechos, cuando ya dijeron, el acuerdo es que ya no se les va a imponer ninguna más carga a los gentiles que vengan a Cristo, ninguna carga. Simplemente que se abstengan de la contaminación de los ídolos. Eso es un mandato. Amén. Ese es un mandato en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, queda eso establecido: mantenernos de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, ¿verdad? De ahogado y de sangre, mantenernos. Entonces ahí encontramos ciertas cosas que quedan establecidas bajo el nuevo pacto. Y no es que uno mismo es el que está escogiendo, sino que al contrario, estamos simple y sencillamente siendo obedientes a la palabra de Dios. Amén. Obedientes a lo que se ha establecido en el Nuevo Testamento bajo este nuevo pacto. Así que no es que está uno escogiendo, esto me gusta, ¿verdad? Me gustan los camarones, por eso lo vamos a probar. No me gusta aquello, no. Estamos aprobando lo que Dios ha establecido bajo este nuevo pacto. Amén. No es nuestra decisión. Nosotros no tenemos nada que decir en lo que es aceptable y no aceptable en el nuevo pacto. Es Dios el que lo establece en su palabra. Y lo que Dios queda establecido en el Nuevo Testamento lo tenemos que obedecer. Ahora, si allí miramos, ¿verdad? El problema es este. El problema es, hermano, que muchas de las personas, ¿verdad?, cuando escuchan de lo que es la gracia y la ley, y usted le dice a alguien, mira, Cristo murió por ti, Él pagó el precio por tus pecados. Si tú pones tu confianza y tu fe en Él, Él te va a perdonar todos tus pecados y te va a dar entrada al reino de los cielos. Ya no eres ahora un extranjero, ya no eres un extraño, ahora eres un hijo de Dios, por la obra que Él hizo y porque tú creíste en Él y depositaste tu fe. Y muchas de las personas dicen, ¿así de fácil? No. Algo tengo que hacer. ¿Cómo que así de fácil? ¿Se acuerda de aquel joven rico que va a Jesús y le dice, Señor, dime qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y en vez así estamos, ¿verdad? En vez así está el cristiano. El cristiano, bueno, ya escuchó, ¿verdad?, que Cristo murió por él, que Cristo derramó la sangre, que Cristo vino y fue, ¿verdad?, el que tomó nuestro lugar, ¿verdad?, para pagar delante de Dios nuestro pecado. Él lo pagó. Y si nosotros creemos esto y ponemos nuestra confianza, nuestra fe solamente en Él, seremos salvos. Como que de repente todavía se preguntan algunos, bueno, pero no es así de fácil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Verdad? No sé, de repente algunos se preguntan, ¿verdad? Tendré que ir a tocar, ¿verdad?, por ahí 3,000 puertas. No le voy a decir quién lo hace por ahí, pero hay algunos que tienen que ir a tocar 3,000 puertas, repartir 3,000 atalayas. Bueno, ya con eso supo quiénes son. Y eso no es ni para la salvación, eso nomás es para que los dejen bautizarse. ¿Qué le dice eso de esa persona? Quiere salvación. Quiere salvación. Y piensan que tienen ellos que pagar por la salvación. Piensan que tienen que creer y hacer para ser salvos. Y hermanos, en el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo y deposita su fe en Él, en ese momento la persona es salva. En ese momento, no importa si esa persona, ¿verdad?, está tras las rejas por ser el peor criminal, el peor asesino. Si ese hombre o esa mujer se arrepiente de su corazón y reconoce al Señor Jesucristo que Él murió por él, en ese momento es salvo.
al instante. Y no tuvo que hacer él nada de obras para ganarse el cielo. Es la salvación. Eso es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Es un pacto de fe. Por eso dice un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y eso es lo que en veces como hombres no comprendemos, y tristemente, ¿verdad? En veces como hombres terminamos haciendo requisitos, reglas y esto cosas, y esto lo es que si no haces esto no vas a ser salvo. Si no haces lo otro no vas a ser salvo. Y se le pone una exigencia al hombre. Por eso le digo que de repente ya no hay judaizantes, pero en vez hay legalistas, ¿verdad? Que exigen y demandan ciertas cosas para que el hombre sea salvo. Así que miramos cómo la palabra de Dios se cumple en este nuevo pacto, de que Él mismo nos enseñaría. Vamos a mirar cómo esto funciona. Vamos a ir a 2 de Corintios. Vamos a mirar esto cómo funciona. 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad? Lo que dijo el Señor en el libro de Jeremías y con otras escrituras, que Él dijo que Él escribiría, ¿verdad?, su ley, su palabra en la mente y en el corazón. Y mire cómo dice aquí. Dice que fue escrita no con tinta, ¿verdad?, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. Hermano, esto es lo que sucede. Mire, este es el milagro más precioso que el ser humano puede experimentar. De haber sido lo que usted quiera. ¿Alguien quiere confesar sus horribles pecados, lo que era usted antes de venir a Cristo? No, hermano, yo era esto, yo era de lo peor. Era una rata de 2 patas. Andaba robando, asaltando, vendiendo droga, marihuana o lo que usted. Y usted puede decir que era adúltero, borracho, que andaba en las cantinas, o quizás era cantinera, o quizás era esto, era un adúltero, un fornicario. Usted puede decir todo lo que usted era. Pero en el momento que la persona cree en Cristo, entra el Espíritu Santo y comienza a escribir allí en el corazón. Y en ese momento, hermano, cuando ya Él, mire, si usted recuerda, dijo el Señor Jesucristo que del corazón del hombre brota todo lo malo. Los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad?, los homicidios, el odio, todo eso brota del corazón, porque es lo que está allí. Pero en el momento que uno le entrega su vida a Cristo y que uno cree en Él, entra el Espíritu Santo y echa para afuera eso que está ahí escrito, ese odio, esa perversión, esa maldad, lo limpia y comienza a escribir la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y en el momento la persona dice: ¡oh! Soy un pecador. En el momento que Dios comienza a escribir ahí la palabra, hermano, nadie le está predicando. Puede ser que alguien le predique, pero puede ser que nadie le esté predicando. Yo me acuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo, hermano, yo no me acuerdo del mensaje. Yo no me acuerdo que estaban predicando. Yo lo único que me acuerdo es que cuando yo estaba allí, yo comencé a sentir que yo era un pecador y que yo estaba mal y que yo necesitaba ser perdonado de parte de Dios. Y estaba ahí el Señor ahí escribiendo.
Porque ya ahora estaba la palabra de Dios siendo escrita dentro de mi corazón y yo sabía y entendía que estaba mal. Sí, yo cuando yo comencé a ir a la iglesia, lo primero que dije, sí, yo no tengo pecados. Dije, si hay un mal que yo hago, un pecado, es que me emborracho, es el único. Hermano, y cuando yo no conocía Biblia, pero cuando llegó el Señor, yo me di cuenta que el ser borracho era uno de mis 1000 pecados, uno de mis tantos pecados, y nadie me lo dijo. Nadie me dijo tienes que dejar esto, tienes que comenzar a hacer lo otro. Nadie me dijo nada. El Señor automáticamente comenzó a hablar a mi corazón. Y ahora, como estaba la palabra de Dios ya escrita en mi corazón, había un deseo, porque verdad que cuando algo está en nuestro corazón es más fácil hacerlo. Cuando ya traemos algo en el corazón que dice, ay, es que yo siento de corazón hacerlo, ya está allí. Pero cuando alguien le dice, oiga, hay una basura ahí, ¿por qué no la levanta? ¿Por qué no la levanta usted? Yo no la tiré. Pero el que ya trae en su corazón querer limpiar, amén, que ya trae en su corazón que algo se mire limpio, usted ni le tiene que decir a esa persona, hasta con gusto, ir a un papelito y lo va y lo levanta. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque antes era una exigencia y el hombre no quería. Pero llega Dios, escribe en el corazón y ora de todo corazón. Ahora quiere hacer el bien. Ahora quiere vivir una vida diferente. Ahora quiere vivir consagrado para Dios. ¿Por qué? Porque entró el Espíritu Santo y escribió aquí en el corazón. Amén. Es la diferencia, hermano. Por eso es que lo primero que cambia en una persona es el corazón. Quizás todavía hace malas cosas por ahí, pero lo primero que cambia es los pensamientos y el corazón. Es lo primero que comienza a cambiar. Lo demás viene, como dice, cuando practicamos la justicia. Amén. Entre más practicamos la justicia. ¿Dónde me quedé? En 2 Corintios 3:3. Vamos a 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20, ¿ya lo tiene ahí? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Mire, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿verdad? La unción del Santo quiere decir el haber sido ungido por el Espíritu Santo. Amén. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Brinques al 27, por favor, ahí el versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Amén. La unción que recibimos de parte de Él, la unción es el haber sido ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Es lo que significa la unción, es haber sido ungido, ¿verdad? Entró el Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Alguien se ha dado cuenta, hermano, que de repente cuando está usted allí orando, leyendo la palabra o haciendo algo, de repente usted es redargullido por el Espíritu Santo? Nos sentimos mal por algo que hicimos, por algo que pensamos. O de repente el Espíritu Santo nos está enseñando y recordando la palabra para que hagamos el bien. Él nos enseña, hermano. No necesitamos, mire, no necesitamos que alguien esté allí sobre nuestras espaldas todos los días. ¿Alguien quiere que alguien esté ahí sobre sus espaldas? ¿O se siente, o alguien tiene a alguien ahí sobre sus espaldas todos los días? Esposos, no estoy hablando de su esposa, que está ahí todavía. ¡Ay! ¿Por qué no las hay? Dijo alguien por ahí, do you know how annoying that is? You know how annoying, ¿cómo se dice en español annoying? No sé.
¿Perdón? ¿Sabe usted qué tan molesto y tan enfado es eso, traer a alguien ahí todo el tiempo atrás de sus espaldas? Oye, eso es enfado, es molestia, irrita y cansa. Amén. Sí. Usted va haciendo algo y ¿por qué no para acá? ¿Y por qué no? ¿Y por qué mirates? ¿Verdad? Hay hombres, ¿verdad?, que van caminando y hay unas mujeres bien celosas. Va el hombre caminando y si el hombre voltea, ¿y para dónde estás mirando? ¿A quién miras? ¿Verdad? O al revés, en veces también, ¿verdad? Hay hombres así también, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermano, estamos hablando aquí de que es el Espíritu Santo el que nos está enseñando. Amén. Él nos enseña. Cuando vienen malos pensamientos, es Él el que nos enseña. ¿Por qué? Porque permanece en nosotros. Hermano, este no es el tema el día de hoy, pero ¿qué cuando ya contristamos el Espíritu Santo? Un problema. Pero permanece la unción, ¿verdad? El Espíritu Santo permanece y Él nos enseña, hermano. Cuando nosotros nos mantenemos conectados con el Señor y nos mantenemos obedeciendo y escuchándolo, entre más le obedecemos, hermano, déjeme le digo, más va siendo transformada nuestra vida. Más. Porque Él nos está enseñando aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos hace más sensibles. Comenzamos a mirar la necesidad. Aquello que antes no mirábamos, ahora lo vemos. No porque nos lo dijo el hombre, porque nos lo dijo y nos lo enseñó el Espíritu Santo. Por eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Amén. Porque es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos enseñará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Si sabemos que él es justo, sabemos que Dios es santo, hermano, y nosotros hemos nacido de nuevo, ahora estamos en este nuevo pacto, hermano, también en nosotros se va a manifestar una justicia. Amén. Se manifiesta. ¿Por qué? Porque está aquí adentro. Aquí está escrito en el corazón y en nuestra mente. Y la ley de Dios, ¿verdad? Lo que es la voluntad de Dios, el carácter de Dios, se comienza a manifestar. Se comienza a manifestar, ¿verdad? Y por eso es que en veces las personas preguntan, ¿verdad? Bueno, yo no miro mucho Cristo allí, ¿verdad? Yo no miro mucho Cristo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Porque se supone que si el Señor escribió en el corazón, amén. Si el Señor escribió aquí en el corazón con el Espíritu Santo, si escribió aquí, tiene que salir Cristo. Tiene que haber una obra, tiene que haber una manifestación, tiene que haber un fruto. Y cuando no lo hay, ahí es donde la persona dice, bueno, ¿ha nacido? No ha nacido. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero aquí podemos mirar este punto, ¿verdad? Se cumple que Él es el que enseña y cómo, que es lo que dijo Jeremías. Amén. Haré un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto. Yo les enseñaré, y dice hasta cómo con el Espíritu Santo es que Él está trabajando. Así que ahora ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto. Ahora estamos bajo una nueva ley. Amén. Y esta nueva ley la vamos a mirar aquí, 1 Corintios capítulo 9, rápidamente, hermanos, porque el tiempo va corriendo y ya tenemos unas cuantas escrituras que leer. 1 Corintios, estamos bajo una nueva ley. 1 Corintios 9, 20. 1 Corintios 9, 20. ¿Ya lo está ahí? ¿Ya está ahí? 1 Corintios 9, 20 dice así: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley,
como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Sí miró eso ahí? ¿Sí lo captó? Dice el 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Él dice, a los que están fuera sin ley, que no tienen conocimiento de Dios, yo me hago como si también yo no tuviera ley ni conocimiento de nada que obedecer. Dice, no estando yo sin ley de Dios. Yo no estoy sin ley de Dios, dice, sino bajo la ley de Cristo. Hermano, un nuevo pacto. Amén. Este es un nuevo pacto. Y este nuevo pacto ya no tiene la ley de Moisés, ahora tiene la ley de Cristo. Amén. Es la ley de Cristo, el nuevo pacto que ha hecho. Pero dice, yo no estoy bajo la ley de Moisés, yo estoy bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Ahora vine allí rápidamente también en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. La ley de Cristo, aquí lo vuelve a repetir, ¿verdad? ¿Cuál es esta ley de Cristo? ¿En qué está fundamentada? ¿Verdad? ¿Qué es? Gálatas 5:14. Vamos a ir a Gálatas 5:14. ¿Ya está allí? Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 22:37-40. No lo vamos a leer, escríbalo, usted lo puede buscar. Que es donde dice, ¿verdad? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amén, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo esto, sobre estas dos cosas está establecida toda la ley de Dios. Es en el amor, amar, ¿verdad? Pero esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Que cuando nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, no vamos a andar buscando robar, matar, adulterar, engañar, mentir, nada de eso, ¿verdad? Al contrario, vamos a hacer el bien. Y por eso es que encontramos en veces escrituras que exhortan cuando el cristiano ya no estaba amando a su prójimo. Cuando ya el cristiano estaba peleando, cuando ya el cristiano estaba adulterando, cuando ya el cristiano estaba engañando, mintiendo, se les exhortaba: oye, no estás viviendo bajo la ley de Cristo, que es amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo, ¿verdad? Si está escrito aquí el amor de Dios, pues uno va automáticamente a hacerle el bien al prójimo. No le va a querer hacer daño, no le va a querer hacer mal. Así que el fundamento es de amar a Dios y al prójimo. Y después es cuando miramos los diferentes ejemplos de cómo es que se mira el amor en acción, ¿verdad? Cómo es que se mira este amor de Dios en acción. Nosotros ya no estamos bajo la ley. El ya no estar bajo la ley, perdón, al ya no estar bajo la ley y el estar bajo la gracia no significa que podemos vivir como queremos. Amén. No significa que podemos vivir como queremos. Ahora nomás porque estamos bajo la gracia. Hemos sido enseñados por el Señor, ¿verdad? Y es donde nosotros entendemos. Vamos a ir rápidamente a Efesios 4:17. Vamos rápidamente ahí a Efesios 4:17. Efesios 4:17-21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí lo mira ahí? Ya no vivamos, ya estamos en Cristo. Dice, estamos bajo la gracia, hemos sido perdonados, tenemos salvación. Dice, ya no vivamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros ahora, ¿verdad? Tenemos y debemos de tener, como dice la palabra, la mente
de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo, porque se escribe por el Espíritu Santo la palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí lo mira? Porque la gente endurece su corazón. La gente dice, yo no quiero nada con Dios. La gente dice, yo no creo que Cristo es el único camino. Yo no creo, yo no quiero, ¿verdad? Yo puedo, de otra forma tiene que haber salvación, no nomás a través de Cristo. Y por la dureza del corazón hay ignorancia, hay tinieblas en su mente, ¿verdad? Por eso es lo que dice allí. Porque por la dureza de su corazón hay ignorancia en ellos, en su mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no permiten que el Espíritu Santo entre y escriba en su mente sabiduría, salvación, amor, perdón. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así a Cristo. Allí está diciendo, unos viven de una forma porque Cristo no les ha enseñado. Pero los que sí han aprendido de Cristo, los que el Espíritu Santo les ha escrito en su mente y en su corazón, viven diferente. No es que ahora el cristiano es que yo tengo que hacer esto. A veces las personas dicen, mire, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Qué cosas tengo que hacer? En otras palabras, tengo que bautizarme, tengo que aprender los libros de la Biblia, tengo que venir a la iglesia los días de servicio para ser cristiano. No. Para ser cristiano es creer en Jesucristo, creer en Él, depositar su confianza en Él. Y en el momento que la persona cree, en el momento que la persona pone su fe en el Señor, en ese momento es cristiano, porque llega el Espíritu Santo y comienza esa persona a seguir a Cristo. No es todo lo demás lo que se nos ha contado, es simple y sencillamente creer en Cristo. ¿Dónde me quedé aquí? Versículo en el 21. Si en verdad habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos rápidamente a mirar una última escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tenía Romanos también, pero vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Y aquí vamos a terminar. 4:9 dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. Aquí está hablando de que hemos aprendido de Dios, hermano. Cuando nosotros venimos, mire, le repito, cuando venimos a Cristo, vivíamos antes en odio. Dije antes, amén. Antes vivíamos en odio, en pleito, amargados, enojados, ¿verdad? Teníamos contienda con todo mundo. Pero cuando vino Cristo y comenzó a escribir, ¿verdad?, esta ley de Cristo en nuestro corazón, el amor de Dios, hermano, ¿se dio cuenta usted que de repente sentíamos la necesidad de ir a pedirle perdón a la gente? Sentíamos la necesidad, es que yo no puedo seguir así. Estábamos incómodos, molestos. Es que hay personas que me han dicho, es que yo no entiendo, antes ya lo hubiera ahorcado a este viejo. Ya lo hubiera ahorcado, pero ahora no sé, pero no puedo guardarle coraje. Me hace enojar, amén. Amén. Me hace enojar. Antes ya le hubiera apretado el pescuezo, pero ahora en vez de
de guardarle coraje y resentimiento, me voy a orar. Lo perdono. Oro por él. Oro por ella. Voy y hago la paz. Como dice la escritura, en cuanto está de mi parte, yo busco la paz. Antes, hermano, antes era una ley. Lo tenía que hacer. Tenía que extenderle a fuerzas la mano. Y si no lo hacía, ya era una tacha. No hizo. Pero ahora está en el corazón escrito. Y como está escrito en el corazón, ahora hay un deseo de perdonar. Hay un deseo de vivir en paz. Hay un deseo de decir uno, bueno, yo no voy a mantenerme enojado. No voy a mantenerme bravo, ¿verdad? Como decimos, molesto, amargado. Al contrario, ¿por qué? Porque nos está redarguyendo el Espíritu Santo. Por eso dice, no les tengo que hablar, dice, porque el Espíritu Santo mismo, Dios mismo les ha enseñado acerca del amor. Y si usted mira los versículos antes de ir en el capítulo 4, ahí está hablando, ¿verdad? Del pleito que había, de la falta de comunión y de amistad. Y eso es, hermano, déjame le digo, eso es lo que nosotros hacemos. No es que escogemos ciertos mandamientos del Antiguo Testamento que nos gustan, sino que simple y sencillamente estamos nosotros siendo fieles a la palabra de Dios, a su nuevo pacto, al nuevo pacto que Él ha establecido. Y lo que el Espíritu Santo escribe en el corazón y en la mente, que eso es lo que Dios dijo, este va a ser mi nuevo pacto. Porque era una exigencia. Era una exigencia, hermano, para el hombre, ¿verdad? Que obedeciera y que no hiciera ciertas cosas. Ciertas cosas ya quedaron cumplidas en Cristo, lo que es el sacrificio y todo lo demás. Pero para nosotros, ¿verdad? Ahora que estamos en Cristo, ahora hay un deseo. Por eso encontramos aún en el Nuevo Testamento, honra a tu padre y a tu madre. Encontramos esos mandamientos, ¿verdad? Esas enseñanzas. Antes era también un mandamiento, pero ahora, aparte de un mandamiento, hay un deseo en el corazón de honrar a su padre y a su madre. Hay un deseo. Hay un deseo de hacer el bien, porque ese es el nuevo pacto. Ya no es una exigencia. Ahora es algo que sale de lo más profundo del corazón del creyente, porque ahora lo ha escrito el Señor en el corazón. Ese es el nuevo pacto, hermano. Vamos a ponernos de pie, por favor, el tiempo se nos ha terminado. Yo le quiero invitar que por favor se ponga de pie y lo quiero invitar que vengamos a este altar por un momento. Si usted se ha sentido forzado, no debería de sentirse forzado. Debería de sentir voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar y decir, Señor, ¿por qué es que me siento forzado? ¿Por qué es que no quiero hacer lo bueno? ¿Será, Señor, que quizás has dejado de escribir en mi corazón? ¿Será, Señor, que quizás me has estado enviando desde hace tiempo a obedecerte en algo y yo mismo he endurecido mi corazón? Nosotros mismos podemos causar tantas cosas en nuestro ser, donde se apaga el espíritu, que después también escucharemos este punto. Nosotros en veces lo podemos apagar, pero cuando nosotros somos sensibles y sentimos que el Espíritu Santo nos está enseñando y nos está guiando hacia su verdad y su justicia, que nos está llevando a hacer el bien, nosotros lo que debemos de hacer es obedecerle, porque Él ya está poniendo dentro de nosotros el querer como el hacer. En veces podemos estar en casa, en el trabajo, podemos estar entre muchas personas o estar solos,
Y ahí, entre la multitud o en nuestra soledad, comienza el Espíritu Santo a hablar a tu corazón, comienza a hablar a tu mente y comienza a escribir allí. Así como el Señor Jesucristo un día escribía con su dedo en la tierra. Él extiende su dedo y comienza a tocar tu corazón, comienza a tocar tu mente y comienzas tú a sentir una inclinación para perdonar. Comienzas a sentir una inclinación para ir y pedir perdón. O de repente comienzas a sentir allí desde lo más profundo de tu corazón una inclinación para adorar a Dios. Comienza a haber un deseo. Ya no es una fuerza, ya no es ya no es algo en contra de tu voluntad, sino que ahora tú lo deseas, ahora tú lo quieres. Ese es el nuevo pacto, un mejor pacto, porque Dios quiere, Él desea que tú y yo le sigamos por amor, por voluntad, no a fuerzas, porque a fuerzas le vamos a fallar y nos vamos a apartar.